Bien, vamos a hacer unos últimos ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo una función logarítmica? Esta función está definida, el dominio, el conjunto de los reales positivos. Cuando no hay un cero ahí es porque el cero no está incluido, ¿sí? Entonces son todos los reales positivos sin el cero. Y el conjunto del codominio son todos los reales. Ahora, necesitamos saber si esta función es sobreyectiva o no. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a la x, ver qué lugar ocupa la y si tiene alguna restricción, qué restricción tiene y cuál sería el conjunto imagen. Entonces vengo acá, escribo y es igual o logaritmo en base 3 de x, como más les guste, es igual a y, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para despejar este logaritmo? Porque la x está como argumento, no se multiplica con el logaritmo, o sea que no es que va a pasar dividiendo como raíz, no. La x es argumento de ese logaritmo. ¿En qué tenemos que pensar nosotros? En la definición de logaritmo. ¿Cuál es la definición de logaritmo? Un logaritmo base a con argumento b es igual a c, si, solo si, la a elevada a la c me da el valor de b. A elevado a c me da el valor de b. La inversa de una función logarítmica es una función exponencial. O sea que yo para poder despejar acá a esta b, que sería nuestra x, su argumento, para que quede despejada, lo que tengo que hacer es aplicar la inversa del logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo? Logaritmo en base 3 de x igual a y. Mi ejemplo es logaritmo en base 3 de x igual a y. Sí, solo sí. Vamos a corresponder cada una de las letras. La C es mi I. La A es mi 3. ¿Sí? Entonces vengo acá y digo, la base A es el 3. La C es la I. Y el argumento que queda despejado, ¿sí?, es mi B. Y es mi X. Entonces, 3 a la I es igual a X. 3 a la I es igual a X. ¿Quedó la X despejada? Sí. ¿Qué es lo que tengo que mirar? El lugar que fue a ocupar a la Y. Entonces, vengo acá y me va a quedar que 3 elevado a la Y es igual a X. 3 elevado a la Y es igual a X. ¿De dónde salió esto? De aplicar la definición de logaritmo, ¿sí? Es la única forma para despejar logaritmos. No pasa multiplicando ni dividiendo la X, ni se simplifican, no. Uso propiedades y definición de logaritmo para despejar logaritmos, no otra cosa. Entonces, vengo acá, 3 a la Y es igual a X. Me fijo, ¿qué lugar ocupa la Y? La Y está como exponente. Y acá, estando como exponente, no tiene ninguna restricción, ¿sí? No está ni en el denominador de una fracción, no está dentro de una raíz y tampoco está como logaritmo, como argumento de un logaritmo. O sea que ahí, al estar como un exponente, acá puedo poner cualquier número real que a mí se me ocurra. Al 3 lo puedo elevar a lo que yo quiera y siempre voy a obtener un resultado. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar Y? Las imágenes, los valores que puede tomar Y van a ser todos los números reales, ¿sí? Y puede ser todos los números reales. Mi imagen van a ser todos los números reales. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que comparar ¿a quién? Al codominio. ¿Con quién? Con la imagen, ¿sí? ¿Coinciden? Coinciden. ¿Hay algún valor del codominio que me va a quedar suelto y que no le va a pertenecer un valor de X? No, ¿por qué? Porque me está diciendo, esto me está diciendo que para todas las Y, las que a mí se me ocurra, siempre voy a tener una X que le corresponda, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí?, esta función f de x igual al logaritmo en base 3 de x es sobreyectiva. ¿Sí? Es sobreyectiva. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una función logarítmica tengo una función exponencial y la quiero despejar? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que pensar en lo mismo, ¿sí? Tengo que pensar en lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ponemos la función definida
de reales a los reales positivos, tal que f de x es igual a e a la x, ¿sí? Y quiero ver si esta función va a ser sobreyectiva o no. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a la x y fijarme qué lugar ocupa la y. Entonces vengo acá y ¿qué tengo que pensar? En esto, pero al revés. Fíjense que es un sí y solo sí. Esto, entonces esto, y si tengo esto, entonces pasa esto, ¿sí? Entonces vengo acá y pienso lo mismo, pero al revés. Me va a quedar logaritmo en base a de b igual a c, sí y solo sí, a elevado a la c es igual a b. ¿Qué es lo que tengo yo? Igual e a la x y quiero despejar la x. Vengo y lo reemplazo acá, ¿sí? Tengo que e a la x es igual a y. Y quiero ver cómo me va a quedar si yo despejo esa x, o sea, si despejo la c. Entonces, mi b es mi y. Donde está la b, tengo que poner a la y. Me va a quedar logaritmo de y argumento igual. La base de la potencia es la base del logaritmo, ¿sí? Como es en base e, acá no se escribe una e, es un logaritmo natural. Entonces no se le ponía la g de logaritmo, sino que poníamos una n, logaritmo natural, ¿sí? Y como yo tengo logaritmo natural, yo ya sé que la base es la e. Si tenía log solito, sabía que era base 10. Si tenía ln, logaritmo natural, la base es e. No la escribo, ¿sí? Queda así. Entonces, mi a, que está acá, la base, es esta, y sería esta, ¿sí? Por eso queda logaritmo natural. ¿Y mi c? ¿Quién es mi c? La x. O sea que acá va a venir la c, la x. ¿Quedó despejada la x? Sí, quedó despejada la x. ¿Qué es lo que tengo que mirar ahora? ¿Dónde fue a parar la y? Entonces vengo acá y me va a quedar logaritmo natural, la base del argumento y, ¿sí? Que es el valor del resultado, igual a x, que era donde yo tenía el exponente, ¿sí? Fíjense que se van invirtiendo, se van cambiando los lugares. Bien, logaritmo natural de y igual a x. Ahora tengo que mirar, ¿a quién tengo que mirar? A la y. ¿Qué lugar está ocupando la y? ¿Qué lugar está ocupando la y? Está ocupando el lugar del argumento, ¿sí? El argumento de un logaritmo. Y en el argumento de un logaritmo yo tenía una restricción. ¿Qué tenía que pasar? Para poder calcular un logaritmo, su argumento tenía que ser mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, como es el argumento de un logaritmo, como está en el argumento de un logaritmo, y tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Y si y tiene que ser mayor a 0, entonces, ¿de dónde a dónde van a poder ser las imágenes? Sus imágenes, ¿quiénes van a ser? Desde el 0 hasta el más infinito, ¿sí? O, si lo quiero escribir de otra forma, decir de 0 a más infinito es lo mismo que decir los reales positivos. ¿Estamos? Ahora me fijo qué pasa entre el codominio y las imágenes. Yo el codominio lo definí como los reales positivos. Las imágenes son de 0 más infinito los reales positivos. ¿Cómo es esta función? Si no me quedan y sueltas acá, es sobreyectiva. Entonces, como la imagen coincide con el codominio, por lo tanto, f de x igual a e a la x es sobreyectiva. ¿Sí? Porque está redefinido el codominio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, a ver, son videos largos. Yo misma a veces para hablar por ahí hasta me trabo y termino diciendo un trabalenguas porque quiero decir todo detalladamente para que ustedes lo puedan entender bien y no aprenderlo de memoria, entender lo que estamos haciendo, ¿sí? No es un tema difícil, no es un tema complicado, solo que hay que dedicarle tiempo, detenerse, pensar qué es el codominio, qué es el dominio, ¿sí?
me tengo que detener a pensar eso, conceptos que ya ustedes estudiaron, que tienen que tener bien aprendidos y que ahora están aplicando. Todo lo que no se entiende se pregunta, toda duda que tengan se preguntan. Y repaso, una función va a ser biyectiva, función biyectiva, ¿cuándo? Cuando sea sobreyectiva e inyectiva, las dos. ¿Sí? Las logarítmicas nosotros y las exponenciales habíamos llegado a que eran funciones inyectivas, ¿sí? Ya lo trabajamos a eso. Igual que la lineal nosotros ya sabíamos que eran funciones inyectivas. ¿Es sobreyectiva la función lineal? En el video anterior dijimos que sí. ¿Es sobreyectiva la función logarítmica y la exponencial si defino bien el codominio? Sí. ¿La logarítmica es sobreyectiva? Sí. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Es biyectiva? Sí. Cumple las dos condiciones.